Lección número 8 para el 21 de febrero del 2015. Palabras de sabiduría. Maravilloso lo que vamos a encontrar aquí. Esta semana consideraremos y prepararnos para un mundo mejor. El día domingo 15 de febrero nos dice que todos somos iguales. En Proverbios 20:12, ¿qué nos enseña esto acerca del valor de todos los seres humanos? 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. En otras palabras, todos los seres humanos han sido creados por Dios. Dice el folleto, a diferencia del evolucionismo que nos considera a todos nada más que como producto del azar en un cosmos sin inteligencia, la Biblia enseña que todos los seres humanos fuimos creados por Dios. Thomas Jefferson afirmó la igualdad de todos los seres humanos precisamente porque fueron creados por Dios. Por eso son iguales, porque fueron creados por Dios. Tenemos nuestra igualdad en Dios y solo en Él. Pero aunque todos tenemos el mismo hacedor, aunque todos fuimos hechos por Dios, dice el folleto, esto no significa que seamos idénticos. Aún los gemelos idénticos se conducen en forma algo distinta. A los corintios, Pablo les habla de nuestras diferencias y enfatiza que no deben darnos un sentido de superioridad, sino ayudarnos a ver nuestra necesidad de vosotros. Que la cabeza, que aparentemente es la más importante porque está el cerebro, es la coordinación general de todo el cuerpo, no le puede decir a los pies, funciona, el cuerpo no es puro cerebro. Es interesante, mire, que en 1 Corintios 12, un paréntesis aquí, nos hace sentir que somos parte del cuerpo de Cristo, que aunque somos diferentes, así como los órganos del cuerpo son diferentes, los miembros del cuerpo son diferentes, sin embargo, somos uno para mantener la unidad del cuerpo, para que el cuerpo funcione, el cuerpo de Cristo. Y así, como lo dice él, pues, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza. Aún con el gran contenido que tiene la cabeza, cerebro, le puede decir a los pies, un cuerpo, de los miembros de tu cuerpo, todos son útiles. Tanto lo interno como lo que se ve externamente. Cada parte del cuerpo, como miembro, como parte de ese cuerpo, por la redundancia, cumple una función vital. El cerebro, el corazón, el estómago, el riñón, todos. Ninguno está inútil. Todos están activos. Todos tienen una ubicación. Todos se interrelacionan para ser parte de un cuerpo y hacer funcionar a un cuerpo. Todos esos miembros se interconectan, tienen definidas sus funciones, su ubicación, su vitalidad, y todo en conjunto hacen posible que un cuerpo vivo exista. Y ¿cómo podemos entender un miembro del cuerpo de Cristo inactivo? Un miembro de iglesia inactivo, un miembro de iglesia que no cumple funciones, un miembro en la iglesia que no acepta responsabilidades de ningún tipo en la iglesia, y es miembro, aparece en los libros, no ha sido disciplinado en ninguna manera. ¿Cómo puede ser un miembro de más órganos? ¿Cómo puede ser un miembro de iglesia que tiene dones, capacidades que poner en vicio del cuerpo y no las pone? ¿Cómo puede ser eso un órgano, un miembro del Cristo? No acepta responsabilidades, no está ubicado en el cuerpo, como el cerebro aquí en la cabeza, como la vejiga, las manos, las extremidades allí en la parte más exterior, boca, todo tiene una ubicación, la lengua, el páncreas. ¿Dónde estás ubicado tú dentro del cuerpo de la iglesia para cumplir las funciones que Dios demanda en esa interrelación que hay que establecer para que esto funcione y tenga vitalidad? Hoy en día se ha hecho de moda muchos hermanos que dicen, soy miembro del cuerpo de Cristo porque me bauticé, pero ese miembro no funciona. Ese miembro no está ubicado en el cuerpo.
Ese miembro, sus funciones, no la está poniendo en práctica para beneficio del cuerpo. Son agentes libres como en el béisbol. ¿Qué es eso? No tienen compromiso con la iglesia. Colaboran cuando quieren. Van cuando quieren. Usted no le puede decir nada porque no tiene responsabilidad ni de director. ¿Cómo puede ser miembro? Si en la metáfora el miembro es útil, el miembro interrelaciona, el miembro tiene ubicación, el miembro tiene una función. Hay un igualador para Dios en la importancia. Nada es inútil en el cuerpo. Dios no sobra. Ningún miembro de la iglesia está de sobra, porque cumple una función. Desde el cabello para proteger la caja craneal, hasta para no permitir que el sudor pase por los ojos. Nada es insignificante. Todo tiene su valor. Ningún miembro que se ha bautizado es insignificante. Cuando Dios lo trae, le hacía falta al cuerpo ese miembro. Entonces resulta que ese miembro no acepta responsabilidad, no acepta la integración dentro del cuerpo. Como miembro va para otras iglesias, diferentes iglesias, visitando iglesias en regla, pero está inactivo. Como órgano se está muriendo. Que funciona en otro lado, pero no es parte del cuerpo de allá, de las otras iglesias. Él su dependencia, su nacimiento, su origen fue en la iglesia local, donde le tocó bautizarse. Entonces quería aclarar eso, porque se está viendo mucho eso, hermano. No aceptan responsabilidad. Dicen que son miembros de iglesia, son miembros del cuerpo de Cristo, órganos del cuerpo de Cristo, y usted no cuenta con ellos para nada en responsabilidades. Son unos poquitos los que están llevando la responsabilidad. Son unos poquitos los que tienen que hacer de tripas, corazones, los que tienen que hacer de cerebro, los que tienen que hacer de páncreas, de columna, de nervios. No están funcionando. No están funcionando. Llegará el momento que hay que amputarlo, porque estorban el progreso del crecimiento de ese cuerpo. O ellos mismos se van. Pero el plan órgano del cuerpo, para tenerlo allí desempleado, para que no cumpla ninguna función. Dios es el que te llamó a ti y me llamó a mí. No para buscar a mujeres, hombres, posibilidades económicas de mucha gente preparada, amén, gloria a Dios. O la iglesia más humilde, donde es pura gente del campo, o gente de poca instrucción. Indistintamente, donde Dios te colocó es porque tú hacías falta. No, que hay mucho talento, no, usted lo llamaron, el que lo escogió fue usted, no la junta de iglesia. Fue Jesús, lo llamó para que formara parte de su cuerpo. Te necesito, tu talento lo necesito. Entonces resulta que como yo no lo ejerzo, pues. Quería hacer ese paréntesis, hermano, porque Dios quiere igualito para todos. Ese otro igualador, que cumplamos las funciones que son los dones y talentos que nos ha regalado, que los pongamos al servicio del cuerpo sagrado que es la iglesia de Cristo. Todos somos iguales delante de Dios en la responsabilidad que tenemos que ejercer. Igualito a toditos se nos exige por los talentos y dones que Dios nos ha dado. Tenemos que estar ubicados en ubicación. El estómago tiene su ubicación, los pies tienen su ubicación, la nariz tiene su ubicación. Tú también en la iglesia, como secretario, como director, como anciano, como pastor. Pero estamos ejerciendo realmente esa función integradora, que aún en las diferencias estamos unidos. Bueno, es el llamado de Dios. En Proverbios 29, ¿qué otras cosas nos hace iguales? Mire cómo dice Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio pecado? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Hermano, todos somos pecadores. Es otro igualador. Uno, todos hemos sido creados por Dios. Dos, todos somos importantes para Dios. Igualito, todos tenemos la misma. En el cuerpo sagrado que es la iglesia, todos somos importantísimos. Tenemos igual importancia. Ni el cerebro es más importante que los pies. Todos son necesarios para que el cuerpo funcione. Y aquí viene el otro igualador universal, el pecado. La paga del pecado es muerte. Necesitamos ese plan redentor y salvador para que el pecado seamos liberados de la esclavitud del pecado y pasemos a la libertad en Cristo Jesús. Obediencia con el poder del Espíritu a los mandamientos de Dios. Posesión del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, que ha sido dado para vencer las tentaciones, para vencer a Satanás. Sí, somos igualitos todos, somos pecadores, pero todos tenemos derecho
a ser redimidos del pecado a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. La prueba de la vida. Aquí también nos habla de cosas interesantes en la parte del lunes 16 de febrero. Dice en Apocalipsis 14:13, sus obras con ellos siguen. Te puede jactarse ahora de su riqueza y de su conocimiento, dice el folleto, su destreza física, y tal vez todo eso sea cierto. Demuestran ser escoria, sin sentido, como realmente son. Después de todo, considera algunos personajes despreciables, a menudo en la industria de los entretenimientos, que casi son adorados por sus fanáticos seguidores. Lo que idolatramos y adoramos presenta un poderoso testimonio de cuán caído estamos. Se adora al vengador en las películas, se adora al criminal, se admira al más grosero, al más atrevido, al más extravagante, se admira al más astuto en la maldad, al más violento. Qué horrible, ¿verdad? Y Marcos 9:35. ¿Qué nos dicen estos textos? En Proverbios 26, el versículo de memoria. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Eso abunda. Yo soy bueno, yo soy interesante, mira, tengo esto, su propia bondad. Lo que su yo dice que él es bondadoso, de lo que él es bondadoso. Muchos hombres proclaman, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? De lo que Dios ha hecho en él. El hombre que se jacta en el hacer y no en el ser, en ese ser que produce Dios, sino que anda proclamando su bondad como algo glorioso, como algo admirador, como algo que debe, porque no es colectivo, cada uno en su individualidad quiere ser más bondadoso que el otro. Yo soy una persona decente, una persona educada, tengo estos títulos, mira que yo soy así, yo soy así, yo soy así, o sea, todo lo bueno, pues, para ganar la atención de las personas. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero un hombre de verdad que no anda proclamando su propia bondad, ¿quién lo hallará? Tienen hijos jóvenes, mujeres, cuán necesario es conseguir ese hombre de verdad que no proclame su propia gloria, su propia bondad. El hombre sencillo no proclama su propia bondad, porque él no ve en él nada bueno, sino Cristo es lo único que promueve lo que parece ser y lo que es bueno. Entonces no hay nada que atribuirse a uno. Es tan difícil conseguir un hombre que no proclame su verdad, su propia verdad. Cada uno proclama su propia verdad como si fuera una gran cosa. Caras se ven, pero corazones no. Cuánta oración para aquellas que no se han casado, conseguir un hombre que realmente, y si lo ponemos en forma de pruebas de la vida. Jeremías 9:23-24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en su riqueza. Es decir, no se alabe estos seres humanos en lo que tienen, en lo que cosecharon, el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía y el rico en su riqueza, en su propio yo, en su propia proclamar, alabarse en esa bondad que obtuvo de ser rico, de ser valiente o de ser sabio. No se alaben eso, hermano mío. Alábense, ese sabio, ese valiente, ese rico, dice Dios, en entenderme, conocerme, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia. En eso sí se deben alabar, en entenderme. Siento feliz de haber entendido a Dios y conocer a Dios, que hace misericordia, justicia y juicio. En un mundo depravado, en un mundo que la justicia se compra, en un mundo que no vea la decisión que va a tomar, sino que toma la decisión que es la correcta. No, aquí es al revés, es como si se interpreta como al revés. Como tiene los ojos tapados, entonces más fácilmente hay anomia, no hay ley. Entonces en ese mundo horrible, alabémonos de que hemos conocido y que entendemos para llegar a conocer, hace misericordia, justicia y juicio. A veces la justicia de Dios tarda, pero llega. A veces la mentira parece vencer, pero es alcanzada por la verdad.
Así nos lo enseña el Señor. Dice aquí: no es un acto único y sensacional de amor o sacrificio lo que demostrará las elecciones que realizamos cada día paciente y regularmente. Y el fiel en lo poco será fiel en lo mucho. La comida diaria servida a tu cónyuge, la atención constante a un padre enfermo, el esfuerzo persistente en tu trabajo, todos esos humildes actos a lo largo de la vida, que los actos de amor intensos pero poco frecuentes. Claro, la perseverancia en bien hacer. Enoc dice, caminaba con Dios en los pequeños actos, en la fidelidad de los actos del día a día, en su casa. Eso era caminar con Dios. Eso es santificación. Dios te coloca a ti en la casa, en la iglesia, donde tú estés. Eso es santificación. Eso es caminar. No un impulso emocional y después, como los insensatos. Dios es también verdadero en nuestra relación con Dios. Es más difícil y más valioso vivir para Dios que morir por Él. Aquí comienza algo que queremos explicar. Si no fuera por una razón de que vivir lleva más tiempo que morir, el santo que vive para Dios es mayor que el mártir que muere por Él. Esa parte es completamente negativa, falsa. Nadie que no viva para Dios llega a ser mártir. Eso es que es mayor el santo, mira cómo dice, el santo que vive para Dios es mayor que el mártir que muere por Él. Así, en el literal, en el contexto. El mártir que muere por una causa, si no está convencido de esa causa, si no le ha sacado el fruto de esa causa, si no ha entendido el porqué de esa causa, entrega la vida por una... Ay, si uno se retracta de lo que uno cree, pero uno prefiere ir a la hoguera, prefiere ir al patíbulo, prefiere ir a la silla eléctrica, prefiere ser muerto a tiro o al horno de fuego. Que Dios no nos salve, no importa, pero para eso es fruto de una vida de obediencia y de fidelidad. Eso no es casual que cualquiera así ya da la vida por Cristo. Y así, pues de un arranque emocional, olvídese, eso no existe. Y más cuando utilizamos aquí la palabra mártir. Mártir como Pablo, como los apóstoles, como los que murieron en la Edad Media. Lo vamos a considerar menor que el santo que vive para Dios. El santo que vive para Dios es mayor que el mártir que muere por Dios. Oh, hermano mío, está equivocado, completamente errado. Nadie que no viva para Dios llega a ser mártir, diríamos nosotros aquí. Entonces, la prueba de la vida, hermano, indudablemente que el que persevera fue inmolado. Terminó como un mártir también, sacrificado. A diferencia de Cristo, ¿verdad? Ahí también hay una diferencia. El mártir tenía una esperanza de resurrección. Moría como fiel, pero Cristo estaba muriendo, dice Elena White, y todos lo sabemos. No como un fiel, estaba muriendo como un pecador, porque sobre él reposó el pecado de todos nosotros. Él experimentó la muerte segunda, la separación del Padre. La naturaleza física de Cristo, la parte humana de Cristo fue la que murió, la divinidad no. Pero como humano murió como un pecador. Por eso Dios, ¿por qué me has abandonado, Señor? El rostro del Padre se volteó para no ver esa crucifixión. El mártir no, el mártir muere con la esperanza de que es un fiel. Hay una diferencia allí, pues. Pero al final dan su causa. Bueno, prueba de la vida, hermano. ¿Qué es lo que es más importante para Dios? Esperando en Dios. Proverbios 20:17 y Proverbios 21:5. Sabroso es al hombre el pan falso, de falsedades, de mentiras. Obtener el pan en base a la mentira, en base a la falsedad. Sabrosos es al hombre la comida que se obtiene a través de la mentira, a través de la falsedad, dice el Proverbio 20:17. Pero después su boca será como cascajo, su boca será como lo que significa cascajos, fragmentos de piedra, de trozos de cualquier otro material. O sea, su fin, ese que hace, ese duro, es de pobreza. El otro Proverbios 21:5 dice, esperando en Dios. Los pensamientos diligentes tienden a la abundancia. El diligente es el sabio que está con Dios. Dice el folleto, el ladrón que roba pan lo obtiene más rápidamente que el que tiene que trabajar por él.
Los vendedores que mienten para vender su mala mercancía pueden llegar a ser ricos más rápidamente que el mercader honesto. No obstante, pobreza. El texto da varios ejemplos. En Proverbios 20:21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Que no esperen Dios y quiera hacerse rico a como el lugar corriendo. Al final no serán bendecidos. Los bienes que bendecidos. Hay otro texto allí, ¿verdad? Proverbios 20:22. Dice: no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Antes de entrar en esto, fíjense que el diligente, ciertamente, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. El diligente se apresura para hacer riqueza. Para terminar la parte de ahorita que estaba hablando, el diligente, el mente, que es el contrario, el que no es diligente, ese es el necio. El diligente es sabio. El diligente piensa, sus pensamientos diligentes son ciertamente, tienden a la abundancia. El diligente, sus pensamientos tienden a la abundancia, no a la escasez. Porque espera en Jehová y Dios lo bendice y Dios lo prospera. Aquí ahora la venganza. Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Aquí también hay algo muy importante, ¿ves? Esperando en Dios. No digas yo me vengaré. No, espera a Jehová. Como que deja que Dios venga. Espera a Jehová. ¿Y qué va a hacer Dios? Y él te salvará. Esta vez el proverbio se ocupa de la víctima que puede estar tentada a buscar venganza por el mal que se le ha cometido. El consejo es: espera. 21 y 22. Mire lo que agrega. Proverbios 25, 21 y 22. Que agua amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Jehová te lo pagará. Es importantísimo. Voy a leer y luego voy a explicar. Proverbios 25, 21 al 22 enfatiza la misma instrucción, usando la metáfora de amontonar brasas de fuego sobre la cabeza. Énfasis en esto: brasas de fuego, ¿qué es eso? Sobre la cabeza del enemigo. Una expresión, oiga esto, ritual egipcia que habla de arrepentimiento y conversión. Si refrenas tu venganza, promete Proverbios 22, usted será salvo por Dios. Y en Proverbios añade el proceso 25:2, salvarás a tu enemigo venciendo el mal con el bien. Diríamos en otras palabras, en Proverbios 25:21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas, en vez de decir ascua, de acuerdo a lo que significa ascua, amontonadas en la cabeza del que te está ofendiendo, del enemigo. Porque arrepentimiento y conversión amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Ves? Si el que te aborrece te pide que la persona está amontonando que arrepentimiento y conversión. Cuando al que te hace mal tú le haces bien, dándole comida cuando tiene hambre, dándole de beber cuando tiene sed, está amontonando en la cabeza de él grandes posibilidades de que se arrepiente. Esa palabra asco en el Proverbio 25, 22, porque arrepentimiento y conversión amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará, indudablemente. Y por eso dice Dios en el Salmo, y él te salvará. Él te salvará. Y en el 25 decía en Proverbios, él te lo pagará. En Romanos, cuando buscamos algo parecido a la expresión 12, buscarlo aquí, Romanos 12, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está en mí es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, como dice el Proverbio 25, ¿verdad?, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber. Estoy leyendo Romanos 12:20. Pues haciendo esto, ascuas de fuego. Entonces quitamos los ascuas de fuego y pongamos lo que significa. Porque haciendo esto, dándole comer si tiene hambre, dándole beber si tiene sed, arrepentimiento y conversión amontona sobre su cabeza. Y como dice Proverbios 25, Dios te lo pagará. Y como dice, necesita que le hagamos bien. Cuando nosotros atendemos, esperamos en Jehová a que se convierta, esas son las ascuas, los carbones de fuego. Son cada acto de bondad hacia quien nos odia, hacia quien nos hace mal. Entonces eso es amontonar arrepentimiento y conversión. Con razón Dios te lo pagará, porque si esa persona se arrepiente y se convierte, has salvado tú un alma a través de Dios. Y es maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios busca salvar al que te aborrece. Dios busca que le amontones ascuas, es que amontones posibilidades de que él se arrepienta, el mal con el bien. Entonces eso hace crear la posibilidad de que la persona pueda arrepentirse. O sea, Dios trata de salvar a alguien que es un aborrecedor a través de la víctima que ha sufrido el aborrecimiento. Como la persona puede arrepentirse y puede convertirse, no es haciéndole mal al que me hizo mal, respondiéndole con mal al que me hizo mal, es haciéndole bien, para que su cabeza, la conciencia, le haga sentir que tiene que arrepentirse, que tiene que convertirse. Tú piensas y se convierte, llega a ser un hijo de Dios. Como un incidente puede contribuir a salvarme a mí y también contribuir a apliquemos, hermano, pero grandemente. Miércoles, muy importante esto, igual lo que venimos diciendo, esto está muy bueno, hermano. Miércoles 18 de febrero. Dice, el carácter de una persona, atención hermano, el carácter, o hermana, el carácter de una persona, especialmente muchas hermanas que oyen esto, no se mide tanto por la sabiduría, o aún por su compromiso religioso, sino más bien por su disposición de ayudar a los pobres. No se mide por la sabiduría, tanto por la sabiduría, ni por su celo religioso, su compromiso religioso, sino más bien el carácter de una persona se mide por su disposición de ayudar a los pobres y los necesitados. No es lo que tienes lo que constituye tu carácter, sino lo que das a tu prójimo. No es lo que tienes que constituye por lo que tengo, no, sino por lo que das a tu prójimo. No es lo que tiene lo que constituye tu carácter, sino lo que das a tu prójimo. Quien eres para tu vecino es la medida del carácter. Dígame esta oración. Quien eres para tu vecino es la medida del carácter. ¿Cómo nuestro carácter? ¿Cómo nos ve nuestros vecinos? ¿Cómo nos ve el vecino? Como arrogante, prepotente, no se atreven a tocar la puerta porque piensan que no lo vamos a atender, porque la atmósfera que respiramos es una atmósfera de que somos superiores, de que somos bravos, de que somos intolerantes, de que no hay manera de que hablen con nosotros, porque nuestra manera de mirar, de vestir, es como un repelente allí en ese barrio, su organización. Vuelvo a repetir, quien eres para tu vecino es la medida del carácter. Si somos así para el vecino, hermano, así es nuestro carácter. Pero al revés, si nuestro vecino tiene azúcar por ahí, dame un poquitico. Mira que tengo un enfermo en la casa, tú puedes hacer el favor de llevarme al hospital, a una clínica. Que el vecino tenga esa confianza para llegar a usted, es porque ven usted un samaritano. Es porque ven en mí un samaritano. Que el vecino tenga la confianza de saludarme con alegría, de llevarme un aguacate, de llevarme unos bananos, unos cambures, una manzana, es porque estamos transmitiendo amor, sencillez, rectitud. Que el vecino me llame para que ore, que el vecino me llame para que aconseje a mi hija, a mi hijo, que el vecino sea capaz de tocar la puerta de mi casa a una hora. Vuelvo a repetir, quien eres para tu vecino, somos para nuestro vecino, hermano, usted y yo. Esa es la medida del carácter. Nuestro carácter estará bien en la medida como nos evaluaremos que está bien o que va por buen camino, en la medida como nos consideran los vecinos.
Interesantísimo, ¿verdad? El samaritano que salvó a su prójimo está más cerca del reino de Dios que el sacerdote piadoso. Indudablemente, ¿verdad? El samaritano está más cerca del reino de Dios que el sacerdote piadoso. Lucas 10, 26 al 37. El sacerdote piadoso, hermano, obvió el dolor, el sufrimiento de ese ser por cumplir con un compromiso. Dirección de un departamento, una reunión que tengo porque me conseguí con una dificultad en el vecindario, un enfermo, una urgencia de alguien que se desmayó en la calle, una viejita que perdió el equilibrio, está allí tirada, alguien que sufre, que en ese momento clama a mí. No puede ser más importante yo predicar o cumplir con la reunión que atender a esa persona. Véase el ejemplo del buen samaritano. Prefirieron ir directamente a la iglesia el sacerdote y el hijo del sacerdote, el hijo del pastor o el hijo del anciano, pues el que atendió al prójimo. Anda y haz tú lo mismo, lo dijo Jesús al doctor de la ley cuando preguntó quién era mi prójimo. Hay que tener cuidado, hermano. Lo primero es lo primero. Y en este caso, la compasión por los pobres, esta parte del miércoles, indudablemente que es totalmente real. A Dios mismo. Mateo 25, ¿te conoces la parábola? Cuando Cristo venga, a ovejita a la derecha y a cabrito a la izquierda, 35 al 40. Mateo 35 al 40. Por causa de los pobres, es la otra razón. ¿Razón de qué? Dice, el libro de Proverbios enfatiza y explica la prioridad por los pobres. Primero, por causa de Dios. Ya vimos. La prioridad reside en Dios mismo, quien prefiere la compasión humana por los pobres más que nuestro celo por los pobres. Y los actos concretos, por favor, tendrán más valor para Dios que cualquier otro acto piadoso suyo, tuyo. En realidad, Dios está personalmente interesado en esta obra, que cuando damos a los pobres es como si se lo estuviéramos dando a nosotros. Segundo, ¿por qué prioridad para los pobres? Por causa de los mismos pobres. La segunda, pobre, a quien Dios creó, del mismo modo que fue creado el rico. Igualito en cuanto a crearlo. Debemos amar a nuestros prójimos por lo que son seres creados a la imagen de Dios. Al mismo tiempo, piensa en cuánto bien hace. Nuestra naturaleza básica son egoístas, por eso tendremos por sobre los demás. Al dar a nosotros, aprendemos a morir al yo y a reflejar mejor el carácter, nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Hablando de los pobres, nos van a leer Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. En la versión internacional de la Sagrada Escritura, 19, 17. El que da al pobre presta a Dios y Él se lo devolverá. El que da al pobre presta ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios qué? Se lo... La versión. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá. A Jehová presta al que da al pobre. Cuando usted y yo damos al pobre, es como si le quitáramos a Jehová presta el que da al pobre. En la versión de la Biblia Internacional, el que da al pobre presta a Dios. Cuando uno da, es como si estuviera prestando a Dios. Cuando uno da al pobre, uno le está prestando a Dios. Como si Dios no nos pidiera que le prestáramos. Préstame. Entonces nosotros le prestamos a Dios. A Jehová presta el que da al pobre. Le prestamos a Dios. Dios. Y en ese préstamo que hacemos a Dios, se nos va a desequilibrar el presupuesto. Vamos a perder. No, sigue diciendo. Y el bien que ha hecho, una vez que hemos dado, le hemos prestado a Dios, invirtiendo una plata en favor de un necesitado, de un pobre. Le hemos prestado a Dios. O sea, Dios dice, préstame, dame de tu recado, préstamelo. No es que me lo vas a dar, préstamelo. Cuando le estamos dando al pobre,
Prácticamente lo que estamos dándole de lo que Dios nos ha dado. Y todavía Dios nos dice, nos quita prestado. Lo que le vas a dar al pobre no es, o sea, respetando tu individualidad. Lo que tú le vas a dar al pobre es un préstamo que me vas hacia mí para darle a ese pobre. Mire la misericordia de Dios para con nosotros. De nosotros, pero a veces pensamos que cuando damos al pobre estamos haciendo un sacrificio personal. Darle al pobre significa romper el presupuesto. Dar al pobre significa hacernos más pobres nosotros. Dar al pobre significa sacar un dinero que quitarme de lo mío para compartir con otro. Aquí dice, dar al pobre es por un préstamo que Dios te ha pedido. Tú le vas a dar al pobre lo que le está quitando prestado a Dios. Un préstamo que le estás haciendo a Dios. Dios dice, préstame para dar al pobre. Y cuando tú cumples con eso, entonces dice, y el bien que ha hecho, una vez que el pobre ha sido beneficiado, se lo volverá a pagar. Dios mismo te va a pagar el préstamo. O sea que tú estás ayudando no con tu propia plata, sino con una plata que le quitaste prestada a Dios. O sea, a Jehová presta, Dios prestó plata a ti, no uno a Dios, sino Dios te la quitó prestada a ti, a que el tesoro y de todo, y Él te lo pagará. A Jehová, qué hermoso, ¿verdad? Una oportunidad de prestarle a Dios para ayudarle a otro. O sea que lo que estamos sacando para ayudar al pobre es un préstamo que le hemos hecho a Dios. Es un préstamo, no es que Él te lo devolverá. Termina el versículo. Una vez que tú has hecho el bien, no tenemos nada que perder. Por eso la gente dice, Dios se lo paga. Claro que sí, porque fue un préstamo que le hicimos a Dios para ayudar a otros. Entonces Dios fue el que ayudó a través de nosotros. Y como es un préstamo, tú no vas a perder nada. Dios, tan bonito. Y el otro versículo dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire la prioridad de Dios para con los pobres. Con razón todo esto que hemos comentado este día miércoles, ¿verdad? El pobre clama a nosotros y nosotros cerramos nuestro oído. Porque claro, si asociamos los dos textos, pero Señor, yo te estoy quitando prestado. Cuando tú ayudas a un pobre, Dios te está, ayúdalo. Préstame, dice Dios, y haz el bien. Dios nos quita prestado. A Jehová presta, le está prestando a Dios, le está dando a Dios el que ayuda al pobre. Y Dios se lo volverá a pagar. ¿Sí? Porque vamos a estar de mezquino, porque vamos a estar agarrados frente a sacar de tu propia plata y te vas a arruinar, pues. Es un préstamo que le vas hacia Dios, no es la ayuda no es la ayuda al prójimo directamente que estás haciendo. Le estás prestando a Dios para que con ese dar al prójimo y Dios te lo va a devolver, no te vas a empobrecer. Y ciérralo. Proverbios 21, palabra de Dios. Y finalmente la lección, educación. Bueno, esto es tremendo, hermano. Dice la palabra hebrea educación viene de una palabra que significa construir y comenzar. Fíjense ustedes, educar es construir, comenzar, edificar. Todos estos significados están contenidos en la idea hebrea de la educación cuando instruimos a un niño. Proverbios 22:6. Lo edificamos cuando instruimos a un niño. Comenzamos y ponemos para el futuro. Educar es poner el fundamento para el futuro, es construir, es edificar. Los padres y los educadores, por lo tanto, son responsables por el futuro de los niños y por implicación por el futuro del mundo. Lo que hacemos con nuestros niños hoy, 22:6 Proverbios, instruye al niño en su carrera y cuando fuere grande no se apartará de ella. Es importante que la palabra hebrea, oiga esto interesante, educar, que instruye, lo están colocando como educar. La palabra hebrea educar es la misma palabra usada en la dedicación del templo. Primera de Reyes 8,
63. Esto es importantísimo. La palabra hebrea para educar es la misma palabra usada para la dedicación del Primera de Reyes 8:63. La educación temprana se corresponde con la misma perspectiva del templo. Tiene un impacto sobre nuestra salvación allá de nuestra propia vida. A los padres se les encomienda, conducción del niño, página 37, la gran tarea de educar y enseñar a los hijos para la vida futura e inmortal. Tal educación tiene un efecto ¿qué? Eterno. El apóstol Pablo parece eludir esto cuando felicita a Timoteo por su educación temprana, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Importante, educar tiene que ver con dedicación. Y cuando dice la dedicación del templo, del rey, todos los hijos de Israel, esa dedicación es la misma palabra educar. Educar es lo mismo que dedicación. Se dedicó el templo, comenzó el templo. La edificación de algo tan sagrado, del templo del alma, construir en el templo del alma, en el niño para allí dar, para allí enseñar, para allí dar toda esa acción que lo va a capacitar para la vida inmortal. Educar es edificar, más que informar. Educar es instruir, un comenzar, así como cuando se dedicó el templo. Iniciar una vida espiritual, una vida que aunque estamos en el mundo, movernos como luminaria incorruptible para heredar la vida eterna. Quiero decirle que el instruir también tiene que ver mucho con gusto al paladar. En esa palabra instruir alguien en su carrera, es instruir, mire, es darle gusto al paladar. ¿Cómo es eso? Instruir no es instruir por instruir. Mire como dice aquí. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son palabras. Instruir es que cuando la palabra se dice al oyente, a quien estamos instruyendo, al niño que está, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. La palabra y más la palabra de Dios, pues. Pero el instruir tiene que ver con esto, que cuando enseñemos, la palabra que sale de nuestra boca sea dulce nuestro paladar, más dulce aún que la miel, que quien la está recibiendo la saboree, sabrosa esa palabra que se está. Esa es la verdadera. Algo parecido, mire cómo dice Jeremías 15, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y yo la comí. ¿No? Hay que comerla. Instruir es la persona que está siendo instruida, el niño, el adulto, el que sea, tiene que comer esa palabra y sentir que es dulce al paladar. Y es tan dulce, más sabrosa que la miel, que es tan dulce. Miren ustedes, el reto que tenemos los que somos educadores y los que nos toca enseñar, que la persona comprenda la palabra como un alimento que digiere y que es sabroso, no como una cosa maluca allí que da náusea, que es repugnante. No, el instruir tiene que producir en el oyente, en quien se está edificando, tiene que ser como una comida sabrosa, más dulce que la miel. Comí tu palabra, dice, por gozo, por alegría de mi corazón cuando la comí. Ejércitos. Y para terminar, si esto fuera poco, en el libro de Ezequiel, capítulo 2, miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Tendió delante de mí, y ese rollo estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él adechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3 del libro de Ezequiel ahora, versículo 1 adelante. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Que se comiera la escritura, era leerla, grabarla en su corazón. Mire cómo tiene que ser enseñanza como una comida, que quien la está recibiendo la disfruta, la goza, se alegra. Si no, no es instrucción. No es repetir por repetir, no es grabar a juro, no es tratar de meter la razón. Es que hay que buscar la manera de que el oyente lo disfrute. Viendo aquí Ezequiel, mire cómo dice, sabroso pues. Cómete este rollo, capítulo 3, versículo 1. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Que estaba lleno de ¿qué? Versículo 2:9 de Ezequiel. Por detrás y por delante y por detrás estaba escrita la endecha lamentación y haya. Y me dijo, hijo de hombre,
versículo 3:3 de Ezequiel. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. O sea, cuando se metió en lo más profundo, aquello fue dulce como la miel. Muy parecido a como aparece en Apocalipsis 10, 9, 10, aquel rollito que tiene que ver con aquel predecir a Cristo. Fue muy sabroso, fue muy dulce, descubrí en la profecía esto, pero al final resultó amargo al vientre, ¿verdad? Porque no vino Cristo. Pero lo volvieron otra vez, profetiza, dice Apocalipsis 10. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando leemos estas cosas en la palabra de Dios. Apocalipsis 10, 9, 10. Entonces, instruir es eso, es permitir, en base a estos textos, que el muchacho, la señora, el señor, el joven, se cobrea, le queda con hambre de que se le siga enseñando, así como decían estos profetas, Jeremías, Ezequiel, el salmista. Tu palabra es más dulce, es dulce, así tiene que ser la instrucción, no una palabra impuesta, no una enseñanza obligada, no hay que echarle cuerda al muchacho, no hay que castigar al muchacho para meterle la enseñanza. No, tenemos que pedir la sabiduría de Dios para que la instruya el niño en su carrera, no sea solamente como sea una maestra cualquiera, profesor cualquiera, no, tienen que ser hombres y mujeres dotados del Espíritu Santo que hagan de la enseñanza de cualquier área agradable, dulce, gozosa, y más la palabra de Dios, hermano, más la palabra de Dios, que no se vea que es un lamento, que es una cosa allí impuesta, y allí un muchacho todo atosigado, apurarse porque vamos para el colegio, que hay que preparar la comida con un carno, hermano, eso da náusea, esa comida, eso va a entrar y al ratico lo va a botar, eso se lo va a olvidar. Que el Señor nos ayude, hermano, en estas bellas enseñanzas que obtenemos de la palabra de Dios. Si sembramos eso con amor, si sembramos dentro de este contexto hebreo que acabamos de explicar, vamos a cosechar grandes reinos de los cielos. Lo contrario, si sembramos espinos, espinos vamos a recoger. Si sembramos maldiciones, maldiciones vamos. Oímos como no es verdaderamente la instrucción. Si educamos como realmente no es el concepto hebreo de educación como lo manda Dios, estamos educando. Gócesela. Dios bendiga a su iglesia.